¿Qué son las salvaguardas? En los años 80 y 90 hubo gran alboroto en torno a proyectos del Banco Mundial que tuvieron impactos devastadores sobre la gente y el planeta. Un ejemplo fue el proyecto Programa de Desarrollo Integrado del Noroeste en Brasil, mejor conocido como el Programa Polo Noroeste. El gobierno brasileño pidió al Banco Mundial que ayudara a financiar a Polo Noroeste para promover el desarrollo económico en la frontera del país. En vez de beneficiar a los pobres, el programa apoyó la explotación forestal y la construcción de una carretera a través del Amazonas, destruyendo ecosistemas forestales muy valiosos y arruinando el sustento de muchos pueblos dependientes de los bosques. En respuesta a Polo Noroeste y otros proyectos destructivos, el Banco Mundial creó las salvaguardas para comprometerse a no dañar a las comunidades y el medio ambiente. Por ejemplo, si el Banco Mundial financia una central eléctrica, las salvaguardas aseguran que el banco considere múltiples ubicaciones para la planta, con el fin de minimizar sus impactos negativos. Si el banco determina que no es posible evitar la relocalización de una comunidad, las salvaguardas también aseguran que la misma sea relocalizada a un área donde tenga acceso a los servicios básicos, incluyendo agua limpia, empleo, escuelas y hospitales. Sin embargo, las salvaguardas también tienen sus límites y el Banco Mundial no puede ignorar la necesidad de adaptarlas a las preocupaciones ambientales y sociales actuales. ¿Qué debemos saber sobre la revisión de las salvaguardas? Desde que se crearon las salvaguardas hace 30 años, nuevos desafíos globales como el cambio climático y la igualdad de género han hecho central la práctica del desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha decidido actualizar las salvaguardas para modernizar sus políticas e incorporar las lecciones aprendidas. En agosto del 2015, el Banco Mundial publicó un nuevo marco para las salvaguardas. Aunque dicho marco tiene reformas importantes, la sociedad civil alrededor del mundo está expresando su preocupación de que el banco esté perdiendo una oportunidad crucial para fortalecer las protecciones a los pobres y al planeta. A continuación se describen algunos de los problemas con el nuevo marco de salvaguardas. El Banco Mundial está proponiendo transferir la mayoría de la responsabilidad de las salvaguardas a los gobiernos que reciben los préstamos. Sin embargo, el Banco Mundial no les ha explicado a dichos gobiernos cómo satisfacer los nuevos requisitos de las salvaguardas, ni ha determinado cuánto dinero recibirán para implementarlas. El nuevo marco no requiere que el Banco Mundial y los gobiernos prestatarios satisfagan ciertas salvaguardas antes de que los proyectos sean aprobados. Esto significa que es posible que un proyecto sea iniciado sin existir planes para proteger a las comunidades y los ecosistemas que van a ser afectados. Las salvaguardas se van a aplicar solo a la mitad de los préstamos del Banco Mundial que financian proyectos más riesgosos de infraestructura, como represas, carreteras y centrales eléctricas. La otra mitad de los préstamos del banco provee un apoyo más general a los países prestatarios, como el de mejorar sus sectores de salud o educación. Aunque estos préstamos usualmente no suponen una amenaza inmediata a las comunidades o los ecosistemas, los gobiernos tienen pocas restricciones en cuanto a cómo pueden utilizar el dinero. La falta de salvaguardas en estos sectores ponen a las personas y al planeta en peligro y no responsabilizan al Banco Mundial una vez que el préstamo haya sido gastado, particularmente en países que históricamente no han respetado a los derechos humanos o ambientales. ¿Por qué nos deben importar las salvaguardas? Aunque mucha gente del Banco Mundial comparte estas preocupaciones, otros sienten que el dinero del banco sería mejor gastado financiando más proyectos, en vez de invirtiendo en salvaguardas más robustas. La sociedad civil está trabajando fuerte para convencer al banco que invertir en salvaguardas robustas es asegurarse que las mujeres, las minorías sexuales, las personas discapacitadas, los niños y los indígenas tengan mejores chances de beneficiarse de los proyectos del Banco Mundial.
Invertir en salvaguardas fuertes también incluye prevenir la deforestación, la contaminación del aire y otros tipos de problemas ambientales que contribuyen al cambio climático. Finalmente, invertir en salvaguardas fuertes incluye que las personas perjudicadas por financiamientos del Banco Mundial puedan acceder a la justicia. ¿Qué debemos hacer? La misión del Banco Mundial es eliminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en el planeta. Salvaguardas fuertes permitirán que estas dos metas se cumplan. Sin ellas, el banco va a continuar financiando proyectos que empobrecen y previenen que las personas marginalizadas tengan acceso a los beneficios del desarrollo. Dile al director ejecutivo del Banco Mundial que representa a tu país que invierta en salvaguardas fuertes, porque el desarrollo no debe significar la devastación para los pobres y el planeta. Para aprender más sobre las salvaguardas del Banco Mundial, visita a www.bankinformationcenter/safeguards/